Tiene que ver con, hablábamos de precios cuidados, el consumo, los impuestos. Y hay una realidad porque mucha argentina estaba confundido con este famoso 75%. Está Rosalía de acuerdo con nosotros, porque acá el tema, y también está Iván Sasovsky, ¿no? Bienvenido, gracias por estar. Gracias por la invitación. Porque acá el tema es que hubo una confusión. Cuando digo 75% y se veían los tractorazos, las manifestaciones, se escuchaba la oposición, inclusive el oficialismo que tiene una pésima comunicación, uno decía... ¿75% de qué? Claro. Entonces, vamos a intentar explicarlo entre la Colo y Iván, me lo van a explicar a mí, Perfecto. que soy gallego. Y que se aprobó finalmente anoche en la legislatura bonaerense. Bien, el Senado introdujo cambios, reclamó una serie de modificaciones al texto original de Kicillof y que finalmente hubo consenso con el oficialismo. Bueno, estos cambios luego fueron aprobados por diputados. Volvió a Esto fue en la diputados madrugada. En la madrugada. Ya no está en los diarios. Claro, poco antes de las portales. 12 de la noche. Claro. Exactamente. Finalmente, bueno, tras los cambios volvió a diputados y se aprobó. Bueno, acá hablemos, Antonio, y te voy a explicar y a todos los televidentes, ¿qué cambió? Acá está tu famoso 75. Porque estuvo muy mal comunicado. Muy mal. A ver, el tema es el siguiente. El plan original de Kicillof, y acá lo quiero remarcar, pretendía recaudar en términos reales exactamente lo mismo que se recaudó el año pasado, ¿sí? Nominalmente lo mismo, contemplando la inflación. Pero hacía un reparto de la recaudación, el peso de la recaudación lo distribuía de manera diferente. Los que más tienen iban a pagar más y los que menos tienen iban a pagar menos. De aquí surge el 75%. Hubo una inflación general del 55% y bueno, fue muy escandaloso este número, pero porque el proyecto original de Kicillof era recaudar exactamente lo mismo del año pasado, contemplando la inflación del 55%, pero con un porcentaje mayor que lo pagaran los que más recursos tienen. Bueno, eso fue, digamos, un gran debate, una gran crítica a la oposición y finalmente se aprobó lo que la oposición quiso para poder lograr la reforma tributaria. 75% sobre el impuesto que actualmente se aplica. Sí, sobre el impuesto inmobiliario en la Claro, provincia, perfecto. que es ARBA. Cuando vos tenés una propiedad, lo que se arregló fue lo siguiente: el 75% de aumento lo va a pagar solamente el 10% del total de los contribuyentes. Listo. El gobierno de Kicillof pretendía que fuera casi el 50%. Y además, bueno, acá estamos marcando, ¿no? Son 600.000 contribuyentes y Kicillof pretendía que fueran 2.600.000. Next, la próxima placa. También hubo un cambio en el descuento, en la bonificación que uno hace cuando paga de forma anual el impuesto inmobiliario. Se pretendía un 20% que fuera el descuento, no, la oposición logró que fuera de un 25%. Si vos pagás todo adelantado. Si pagás todo adelantado. ¿Qué otros cambios? Esto es para que vean efectivamente al usuario... Lo que se discutió, sí, no Sí, tener sí, claro a que todos, quedó pero plasmado en la ley. Es importante remarcar la discusión de dónde surgía, ¿no? Bien, acá en la alícuota de ingresos brutos, esto también lo reclamó mucho la oposición, finalmente va para fabricación de medicamentos, queda en 1,5%, el gobierno buscaba que se elevara a 3,5%. Los servicios profesionales, los jurídicos, los contables también van a quedar en 3,5%, el gobierno quería que se elevara la alícuota a 4,5%. También hubo cambios de ingresos brutos en la alícuota para la venta minorista de estos productos: lácteos, huevos, pan, productos de almacén, kioscos, frutas y verduras por hasta 2 millones de toneladas. La alícuota va a ser del 1,5% y se establecía en el proyecto de Kicillof de 2,5%. Y en el impuesto automotor, patentes, acá también hubo un cambio. El aumento no podrá superar el 55%. Acá había una escala. En el texto original, los autos más caros llegaban Según el a valor pagar... según la gama del auto. Claro, porque esto es lo que te digo. El objetivo final era recaudar exactamente lo mismo del año pasado y con una inflación de 55%, pero distribuido de manera distinta. Bueno, no. Se hizo que todos paguen el máximo, o sea, hasta 55%. Y esto, según cálculos de la gobernación bonaerense, le implica... un recorte de 10.000 millones de pesos menos que va a estar recaudando la provincia. Iván Sasovsky está con nosotros. Bueno, ¿cómo se va a pagar todo esto? Bueno, a ver, yo creo que la reforma tributaria que se planteaba a partir de la provincia de Buenos Aires, lo que buscaba era mantener la recaudación, pero a costa de recaudar sobre
no sobre el flujo de los negocios, es decir, no tanto sobre el tema de ingresos brutos, sino mantenerlo más sobre el impuesto inmobiliario y sobre recaudación que está planteada sobre un patrimonio que ya se tiene, ¿no? Entonces, el impuesto sobre los ingresos brutos termina siempre trasladándose a los precios. Por lo tanto, yo creo que termina haciéndole un favor la oposición no aprobando el proyecto original, porque imagínense que esto que se planteaba como un aumento al 2,5% sobre lácteos, alimentos, se traslada directamente a los precios. Entonces estamos en una situación súper complicada. Porque la oposición nunca entendió impositivamente el origen del proyecto. Sí, a ver, yo creo que cuando se establecen las mayorías en las distintas cámaras en las elecciones, justamente se busca esto, es decir, no se vota con mayoría absoluta en ninguna de las cámaras y por eso el sistema funciona de esta manera. O sea, yo creo que cada uno cumplió el rol que se espera que cumpla, digamos. La oposición cuestionó aquellos puntos que consideraba que eran excesivos, porque ustedes imagínense, si bien hay un planteo de redistribución, pasar de un modelo al otro, de un día para el otro es muy complicado. Es decir, hay partidas que terminaban pagando una tasa sumamente alta, o sea, un incremento del 75%, y cuando quizás esa tierra o ese inmueble no genera ningún tipo de renta. Entonces, eso sale del bolsillo del contribuyente y de un contribuyente que ya existe y que ya tenemos una presión fiscal récord. Ayer el Banco Mundial dio a conocer que la Argentina, a partir de las reformas, pasó a convertirse en el país con mayor cantidad de impuestos de todo el mundo. ¿Cuántos impuestos hay hoy en la Argentina? Hay más de 170 casi impuestos a partir de las reformas. Y un tipo, digamos, que labura, que Sí. trabaja, que tiene por una propiedad, un auto, ¿cuántos? Y es empleado, mira lo que te digo. Sí. No te digo monotributista, nada. ¿Cuántos impuestos paga? A ver, de estos 170 son los que existen en totalidad. En total, Un sí, empleado, a ver, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, más allá de la cantidad, gran parte de su salario, o sea, de hecho, hasta el mes de agosto, ahora quizás se corra un poquito más, hasta el mes de septiembre, todo lo que se trabaja es para pagar impuestos. Entonces, claro, es decir, ese es el día libre de impuestos que se define siempre en los países, así se mide, digamos, es decir, cuánto un trabajador tiene que trabajar para pagar impuestos y cuánto le queda para uno. Siempre se fue corriendo. A ver, yo creo que acá lo interesante es plantear que desde el lado del gobierno plantean ordenar las cuentas fiscales, y eso me parece súper sano. De recesión eso se hace mucho más difícil porque la partida viene por el lado de los gastos. Entonces, Claro. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional Sí. festeja las medidas de ajuste fiscal porque es lo que hicieron todos los países para ordenar sus cuentas. El tema es que cuando nosotros estamos en una economía tan recesiva como en la que venimos, no desde ahora, sino desde los últimos 2 años, es decir, nunca dejamos de caer en recesión en el último tiempo, el cobro de impuestos se hace cada vez más fuerte y el peligro es caer en la informalidad. Y ahí viene mi principal crítica al gobierno nacional y al gobierno provincial. No hay ninguna medida que aliente a la formalización de la economía. Es decir, tenemos un 50% de nuestra economía que funciona en negro, es decir, que no paga impuestos. Y no estamos hablando del pequeño vendedor ambulante, estamos hablando de grandes grupos económicos que están atrás de eso y que los usan, o sea, utilizan este tipo de situaciones de recesión económica para justificar el no pago de impuestos. Y eso es lo más criticable, porque para mí no podemos seguir cobrándole siempre a los mismos contribuyentes. Es decir, una persona formalizada en la clase media que tiene su sueldo en blanco, que logra mantenerlo, porque estamos en momentos en donde la desocupación también es un problema, que logra mantener su trabajo, con esta cantidad de impuestos, es muy difícil que gran parte de eso vaya al consumo, que es gran parte del discurso de los distintos gobiernos, es decir, que esto se vuelca al consumo. Perdón, una simple cosa para un ejemplo claro, que yo siempre lo traigo. El bono que está por salir por decreto de aplicación obligatoria para los privados. Ese bono no está exento de impuestos. Entonces, es decir, se está buscando que llegue más dinero al bolsillo de la gente, pero al no eximirlo del pago de tributos, gran parte de eso vuelve al Estado. Entonces, creo que
que en situaciones de ajuste como en las que estamos desde hace tiempo, desde el Estado por ahí uno espera, desde el aspecto técnico, que muchas de estas cuestiones sean resueltas y que todos hagamos un esfuerzo y que ese 50% de la economía informal también lo haga, porque si no, o sea, los que están exacto, se formalice, porque claro. si no, los que están en blanco, el premio por evadir es demasiado alto, entonces lo primero que van a buscar es tratar de evitar esos impuestos, y la verdad es que ahí es donde se empieza a matar a la gallina de los huevos de oro, porque la recaudación entra en una espiral peligroso en el que puede empezar a caer. Entonces... Un dato que sí. quería remarcar. A ver, en esto que estás explicando, Iván, la provincia perdió en estos 4 años el 14% de sus recursos y además tiene compromiso solo este mes, durante enero, de pagar 13.000 millones de pesos. Entonces, en este contexto, ¿cómo haces para recaudar? Y es ahí donde se está atacando por todos lados, sí. y tratando de dañar a los Yo creo que se está haciendo lo que se puede, claro. pero obviamente que yo tengo una posición crítica a lo que son las subas de impuestos, porque ningún país crece subiendo impuestos, se crece con producción y con fomento. Es decir, cuando Tierra del Fuego se fomentó que se puedan ensamblar celulares, que se haga la producción, todos orgullosos con que tenía el logo argentino, tiene un régimen de fomento por el cual no se pagan impuestos nacionales. Es decir, gran parte del fomento de la producción viene por la quita de impuestos, no por agregar impuestos. Sí. Y para que eso pueda darse, necesitamos que todos estemos dentro del zoológico sobre el que se recaudan los impuestos. Claro, y que ese 50%, exacto, porque si no, la informalidad lleva a un montón de otros delitos. Es decir, no solo afecta a la recaudación presente, afectan a los jubilados porque no se están haciendo los aportes correspondientes al sistema, y también se afecta a los propios derechos de los trabajadores, que un trabajador informal no tiene derecho a nada. Entonces, yo creo que el gran desafío para los próximos años es ir contra esa economía informal, y que esta suba de impuestos sea un poco menos agresiva, pero para una mayor cantidad de gente, ¿no? O sea, ese es. Y hay un dato que das vos que es muy interesante, ¿no? Porque fíjate, el monotributista no paga, pues no puede pagar el monotributo. Hay una cantidad de empleados que tendrían que estar en blanco, que son responsables inscriptos, sí. Y el sistema se empezó a derrumbar a partir de los 90 con estas políticas. Sí. Y no tenés manera, hay que Pero recuperarlo. A su vez, del monotributo es algo súper interesante lo que planteas, porque el Estado es el principal empleador de monotributistas. Sí. Cuando se crea el monotributo, se crea porque el Estado, tan endeudado que estaba en la época de Menem, no podía contratar más empleados públicos. Entonces empezaron a darse los típicos contratos de prestación de servicios. De la basura. Exacto. Y hoy por hoy estamos presos de eso. Es decir, si el Estado no contaría con el monotributo, el costo de tener a toda esa gente formalizada, que es lo que hubiese correspondido, es mucho más alto. Entonces van a tener que subir los impuestos de mucho más. Entonces, yo creo que hay que tomar la política fiscal desde un lugar muy serio. Hay un montón de profesionales súper estudiosos en la materia, y que realmente la Argentina tiene un montón de riquezas sobre las cuales los impuestos se pueden recaudar de una manera no tan agresiva, y que nos pueda volver a ser competitivos respecto a los demás países de la región. ¿Un ejemplo? A ver, imagínate, comparemos con Uruguay, Paraguay, o sea, tienen solamente impuesto a las ganancias por las ganancias que se producen en sus territorios. Nosotros grabamos ganancias por lo que se produce en todo el mundo. Impuestos sobre los ingresos brutos no existen en los demás países, existen en el nuestro. Obviamente tendrán otras estructuras, pero no existen. El impuesto sobre los ingresos brutos va directamente a los precios. Eso es en un contexto inflacionario es complicado. El impuesto al débito y crédito, que es el impuesto al cheque, no existe en los demás países. El impuesto al valor agregado es el más común, y que en tasas, si uno lo compara, está muy parecido en toda la región. Después tenemos tasas municipales, patentes, un montón son casi 170 impuestos los que hoy existen. Ahora tenemos el impuesto país también, que es un impuesto que de alguna forma se paga por los consumos en dólares al exterior. Digamos, este tipo de tributos hacen que la libre circulación de capital, es decir, si uno quiere venir a invertir a la Argentina, o el propio inversor argentino que quiere contratar
tecnología de afuera, porque quiere mejorar su producción o lo que fuera, se empieza a generar toda una burocracia muy difícil de combatir y que a su vez también aumenta el costo administrativo. Es decir, cualquiera de nosotros que quiere hoy abrir un negocio no lo puede hacer por sus propios medios si no cuenta con una estructura de contadores, abogados, estructura administrativa, los regímenes de retención y percepción. La Argentina fue pionera en esto y hoy por hoy estamos presos de eso. Es decir, la mayoría de los impuestos que pagan las empresas los pagan de manera anticipada porque se retienen o se perciben anticipadamente, y para eso todos somos agentes de información, agentes de percepción, agentes de retención, que eso es una figura que no existe en otras partes, existe para casos puntuales, nosotros la normalizamos. Entonces yo creo que la discusión en la materia tributaria es una discusión mucho más seria de la que podemos plantear entre Navidad y Año Nuevo todos los años para ver cómo cierran las cuentas públicas. Se tiene que encarar desde un debate mucho más técnico, mucho más profundo, y hacer una reforma tributaria en serio, que no fue la que hizo Mauricio Macri en su momento, que intentó hacer, que quedó en la nada, fue un desastre. O sea, yo no considero que eso haya sido una reforma, fue simplemente una suma de parches. Yo creo que si la Argentina no establece una reforma tributaria y previsional concreta, nada de lo que podamos proyectar se va a poder cumplir. Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.